Estamos. Oh, Ya. este no. La Siri. Sí. ¿Y cuál es la otra ahora? ¿La Alexa se llama la de Google? No, Google, ok, Google. Alexa es de Office, o sea, Microsoft, si no me equivoco. Ah, no cachaba. Sí. Ya. Bueno, estamos, parece. Muy buen día a todos y a todas. Nosotros somos el grupo 1. Nos tocó el tema del seminario número 7, el cual corresponde a las certificaciones orgánicas en el sector agrícola, su uso y aporte a la gestión. A partir de esto, nosotros vamos a abordar el tema en el seminario que se trata sobre la certificación orgánica en este mismo sector agrícola. Sin embargo, planteamos la pregunta de realmente si existe esta perspectiva agroecológica que se está tan en boca hoy día. Para esto nosotros tenemos dos invitados, Andrés Leiva y Marcela Reyes, ambos ingenieros agrónomos. Andrés es coordinador nacional de la fiscalización del programa de agricultura orgánica del SAC, y Marcela, gestora comercial y técnica de Ecoagricam. Este seminario va a tener una duración de 1 hora y media aproximadamente, así que damos paso a los expositores. Muy buen día, Andrés. Hola, Gabriel, muy buenos días a ti y a todos y a todas quienes se conectaron hoy día. Un gran desafío, lunes a primera hora, y partir con un tema así interesante. Yo creo que con toda la energía la vamos a poder desarrollar de la mejor forma posible. Así que muy contento, feliz de poder participar, de, de contribuir un poco a instalar esta temática que es tremendamente importante porque es una realidad, ya no es algo que se viene, sino que eso está ocurriendo, y por lo tanto conversar de estos temas creo que es súper, súper relevante e importante, así que felicitaciones por la iniciativa. Muchas gracias, Andrés, y muchas gracias por tu participación. Eh, Ustedes me dicen, voy a compartir pantalla, porque tengo el honor de iniciar este trabajo. Ustedes me avisan cuando ya se pueda ver mi pantalla. Creo que se ve, pero no se ve la presentación. Ahí lo puse en modo presentación. Va lento mi computador hoy día. Sí, pero ahí está, parece. Le falta un poquito, creo. Claro, yo veo el power. Antiguo el power. Sí, es a carbón, de la vieja escuela. Y ahí estamos. ¿Ahí sí? Sí, se ve. Perfecto. Ahí. Bueno, lo más importante de cuando uno aborda cualquier temática, ¿cierto? Es los conceptos. Para poder tener un diálogo común y que se entienda, ¿cierto? Lo que se quiere transmitir, es tremendamente importante tener un idioma que se entienda, ¿ya? De esa forma se pueden desarrollar muchas cosas, y creo que en el ámbito de la certificación, y particularmente de la certificación de agricultura orgánica eh, actual, hay varios conceptos que no están del todo trabajados o bien conversados. Entonces, hay percepciones diferentes para un mismo concepto. Entonces, esta presentación mía lo que busca justamente es tratar de, desde el punto de vista conceptual, poder instalar este relato común y señalarles algunas cosas que ocurren, digamos, desde el punto de vista normativo.
La gracia de una norma justamente es que instala un relato que es conocido por todos, porque es la ley. Y eso no quiere decir que esté aceptado por todos, pero por lo menos ese relato está estandarizado y hoy día es una normativa. Y por eso le puse a la presentación del Sistema Nacional lo que debemos saber. Y bueno, partimos con la presentación con una pregunta clásica, ¿ya? Acá tenemos dos manzanas, una de las cuales es orgánica y la otra es convencional. En honor al tiempo, y porque ya me ha pasado otras veces en una charla de estas mismas características, en realidad es tan interesante el tema que si yo abro la discusión y lo hacemos muy participativo, se nos acaba el tiempo. Entonces, voy a resumir este ejercicio con los resultados que he obtenido después de analizar la respuesta, ¿cierto? ¿Qué se contesta normalmente cuando la pregunta es ¿cuál es la manzana orgánica? ¿Ya? Normalmente el 95% de las respuestas apuntan a que la manzana verde es orgánica. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque se asume que el no tener tantas herramientas productivas tradicionales va en desmedro de obtener una calidad de mercado que ostenta la manzana roja, ¿cierto? Porque es una manzana perfecta, no tiene daño, el calibre está adecuado, entonces se asume que lo orgánico o lo agroecológico, que también vamos a plantear ese concepto, siempre, por definición, debiera ser de menor calidad, ¿ya? Bueno, primera aclaración, eso no es así. Con un buen manejo agronómico, un buen manejo del suelo, de la planta, incluso del entorno cuando se puede modificar a través de, por ejemplo, cultivo forzado, se puede lograr una calidad como la manzana roja, ¿ya? Pero lo más importante dentro de esta pregunta es que a simple vista nadie puede decir si un producto es orgánico o agroecológico. Y particularmente en el ámbito de la certificación, y ahí lo vamos a ver más adelante, en el caso de agricultura orgánica, la certificación no es al producto. Y por lo tanto, eso quiere decir que si yo tuviese un estándar para decir si una manzana es orgánica o no, porque tiene o no daño, yo podría decir, perfecto, entonces la manzana orgánica es aquella que no tiene daño, ¿ya? Porque la certificación me dice que el estándar así lo define. Pero el estándar orgánico no habla del producto, habla del proceso. Entonces, un producto es orgánico gracias al proceso productivo al cual fue sometido, que terminó o derivó en esa certificación orgánica, pero no el producto. Entonces, nadie hoy día puede decir a simple vista si un producto es orgánico o no, porque la certificación orgánica es una certificación de proceso, ¿ya? Entonces tenemos que ir como botando estos mitos respecto de que el producto orgánico o agroecológico es de menor calidad, ¿no? No necesariamente. Y tampoco que alguien con solo mirar el producto puede señalar si es orgánico o agroecológico únicamente. Entonces, como este seminario habla de la certificación, dentro de la certificación de agricultura orgánica tenemos esta serie de conceptos, ¿ya? Registros, seguridad, inocuidad, medio ambiente, certificación, calidad, etcétera, muchos conceptos. Pero lo interesante es que nosotros tenemos que enfocarnos solo en algunos para entender, ¿cierto? Para establecer este diálogo común, ¿ya? Si hablamos obviamente de agricultura orgánica, ya el número de conceptos disminuye y quedamos aquí con los más importantes, ¿ya? Pero obviamente el que mueve a este seminario es esa certificación. ¿Y qué es certificación? ¿Mm? Primera cosa, lo más importante que por donde tenemos que comenzar. Certificación es un proceso. Eso hay que grabarse. ¿Y qué sucede? ¿Qué aporta este proceso? Relaciona al que produce con el que compra, ¿ya? ¿Cuál es la gracia de esta relación? Que involucra a alguien que no es el productor, ni tampoco es el comprador, sino que es una tercera parte independiente. Y lo interesante es que
este concepto de certificación aplica, como decíamos en el ejemplo anterior, a un producto, a un proceso o a un servicio, y particularmente lo de agricultura orgánica, como ya les expliqué, era una certificación de proceso. Pero esta certificación de producto, proceso o servicio siempre tiene que estar de acuerdo a un estándar, es decir, a un documento, a una guía que señale cuando el producto, el proceso o el servicio cumple ese estándar o no. Y si lo cumple, se obtiene la certificación. Si no se cumple ese estándar, no se cumple la certificación. Y ahí vamos a ver un elemento particular que nos permite saber si un producto está certificado o no. En nuestra agricultura, y en general, podríamos decir, que la certificación, aparte de ser un proceso con las características que ya les mencioné, es un elemento que busca generar confianza. ¿Por qué? Porque al ser otorgado o al ser, digamos, entregado por un tercero que no es el que produce, es decir, no es el proveedor, y tampoco es el cliente, que en términos de mercado es normalmente el que evalúa siempre la calidad o percibe esa calidad del proveedor de manera individual. Todos los clientes, todos nosotros somos clientes de algún producto, algún servicio, o participamos de algún proceso en donde evaluamos de manera distinta lo que ese proveedor nos está entregando. Entonces podemos tener distintas percepciones como distintos clientes existen. Entonces la certificación, al existir como estándar, como algo objetivo, ¿cierto? Y además verificable por otro, finalmente termina generando esta confianza y el cliente compra con mayor seguridad o adquiere con mayor seguridad lo que ese proveedor le entrega. Esa es la gracia de una certificación. Ese es el valor que tiene este proceso. Y en nuestra agricultura tenemos ejemplos como la certificación de exportaciones que realiza el Servicio Agrícola y Ganadero para los productos agropecuarios que llegan a distintos mercados en el mundo, donde podemos identificar claramente las dos primeras partes de la definición de certificación, porque el cliente es el mercado externo, el proveedor son nuestros productores agropecuarios, y la tercera parte independiente entraría a tallar el SAC, ¿cierto? Que certifica que los productos van libres de plagas o enfermedades. Y eso está en un estándar, y eso son las normas. O sea, la norma pasa a ser ese estándar que estamos conversando. Otra norma muy conocida en la agricultura es la certificación de buenas prácticas agrícolas. También hay un estándar, ¿cierto? También hay un cliente, y normalmente los productores que exportan tienen esta certificación. ¿Por qué? Porque el mercado, es decir, el cliente se lo pide, con la diferencia de que en las DPA no hay participación del Estado, es una certificación de índole privada. Lo mismo ocurre con la certificación de agricultura orgánica. Y ahí vamos a ver la diferencia y los ciertos matices que hay dentro de esta certificación en Chile. ¿Ya? Bien, otra pregunta clásica y que genera muchísimo debate, y que, de acuerdo a nuestra visión como institución, no tendría por qué generarlo, si agricultura orgánica es lo mismo que agroecología. ¿Ya? Veamos. ¿Qué es la agroecología? Porque tenemos que partir por la definición. Es una disciplina científica, es un conjunto de prácticas productivas y es a la vez un movimiento social. Como disciplina científica, ¿qué es lo que hace? Estudia, y obviamente bajo un método científico, aquí hay un rigor científico, cómo los diferentes componentes de un agroecosistema, o sea, no es el ecosistema en su concepto no intervenido, es un agroecosistema. Entonces, es un componente de relaciones bióticas y abióticas, pero intervenida por el hombre. ¿Ya? Esta ciencia lo que hace es estudiar cómo interactúan estos componentes. Pero si se ve desde el punto de vista de las prácticas, también, aparte de hacer una evaluación científica, también
pretende que lo que se ha estudiado interactúe de la manera óptima para que esa producción agrícola, es decir, que hayan cosechas, ¿cierto?, que sean rentables, para quien las realiza, se establezcan en el tiempo, es decir, que haya un sistema productivo autosustentable. Y como movimiento social, tiene distintas visiones, distintos papeles, promoviendo justicia social, otorgando y fortaleciendo la identidad, la cultura, y obviamente el sustento económico, porque el agricultor tiene que vivir, ¿cierto? Y no vive de filosofía, vive de lo que él pueda generar con su trabajo y su trabajo en el campo. Entonces, tiene varios componentes del ámbito social, porque fundamentalmente la agroecología se percibe como asociado a agricultura familiar campesina. Entonces tiene un componente inherentemente social y con todo lo que requiere este ámbito de apoyo y de trabajo para sacarlo adelante. Por lo tanto, vemos que agroecología es un concepto bien amplio, ¿ya? ¿Y dónde aparece esta definición? Es una definición de la FAO, que está internacionalmente aceptada. Podemos discutir y podemos incorporar o sacarle algunos elementos de esta definición, pero para entablar nuestra conversación tenemos que partir de esta base conceptual. ¿Para diferenciarlo de qué? De agricultura orgánica. ¿Dónde está definido en nuestro país qué es lo que es la agricultura orgánica? Y lo vamos a ver. Esta definición señala que es un sistema relacionado con la producción. Es un sistema holístico, es decir, volvemos a ver esta interacción vista como un todo, una producción que no tiene que ver las distintas partes que la agricultura convencional señala, ¿cierto? De la fertilización separada del manejo sanitario de los cultivos, el riego, tiene que verse como un todo, todo relacionado, y esa es una visión diferente desde el concepto, ¿ya? Pero lo interesante es que el objetivo de esta agricultura, fíjense, vuelve a aparecer la palabra sostenida, es decir, una productividad sostenida en el tiempo en base a conservar y recuperar los recursos naturales que están asociados a este concepto de agricultura. ¿De acuerdo a qué? Fíjense, y aquí pone un punto clave. De acuerdo a lo establecido en una norma técnica, o sea, aquí aparece un estándar. Si vemos la definición anterior, nunca se habló de estándar, se habló de los componentes que tenía. Entonces, bueno, y esto aparece en el artículo número 2 del decreto 3 de la ley 20.089, que es el cuerpo legal que avala la existencia de la agricultura orgánica certificada en Chile. Pero podemos ver que hay diferencias, ¿ya?, en términos conceptuales y en términos de alcance. La agricultura orgánica es un sistema de prácticas agronómicas productivas que están de acuerdo a un estándar. En cambio, agroecología tiene 3 componentes de ciencia, de práctica productiva también, pero también social. Entonces ya podemos a priori ver ciertas diferencias. Pero ¿dónde quedan también estas diferencias un poquito más vistas, si lo quiero llamar de alguna forma fácilmente? Esto es un cuadro que lo realizó Cecilia Céspedes de Línea Quilamapu, que ha hecho bastante trabajos prácticos en agricultura orgánica y en agroecología en nuestro país. Bien interesante lo que ella propone. Y ella señala que aquí podríamos diferenciar 2 árboles. Un árbol que es el árbol de los tipos de agricultura que dependen de los insumos. Y este otro árbol, bastante más amplio por la diversidad de cosas que vamos a ver, que corresponde a una agricultura agroecológica, ¿ya? Dentro de este árbol, ramas agroecológicas nos entregan un tipo de agricultura, por ejemplo, biodinámica, que tiene mucho que ver con una coordinación con los ciclos lunares para hacer las prácticas, agricultura regenerativa, permacultura, ¿cierto?
Pero en el ámbito de la agricultura insumo dependiente tenemos las buenas prácticas agrícolas. ¿Ya? ¿Dónde ubicamos la agricultura orgánica entonces? Al medio. Es una rama de la agroecología, pero que permite la aplicación de insumos externos, no cualquier tipo de insumo. ¿Ya? Entonces, podemos ubicar a la agricultura orgánica como compartiendo mundos. El mundo de la agricultura que depende de un fertilizante, depende de un insumo para controlar plagas, que viene desde fuera del predio con este tipo de agricultura que vemos acá, que son bastante más autosostenibles desde el punto de vista de generar sus propios insumos. ¿Ya? Pero estos tres que están destacados, los dos en amarillo que están acá, más este que tiene este marco violeta, son agriculturas que están certificadas. La diferencia es que la agricultura orgánica está certificada y avalada por un organismo del Estado como el SAC. Bueno, después de eso, ¿podríamos entonces nosotros decir que agricultura orgánica es lo mismo que agroecología? La respuesta es no. No es lo mismo. La agricultura orgánica se basa en conceptos agroecológicos, obviamente, en los términos de práctica. Pero agroecología es un concepto mucho más amplio. ¿Ya? Bueno, ¿y qué es lo que se certifica? La agricultura orgánica. Y para eso existe un sistema nacional que tiene una norma, y ahí vamos a ver cómo se desglosa, y también tiene un sello. Toda certificación requiere de un sello. Toda. ¿Ya? Porque la certificación es en sí un elemento diferenciador de ese producto, de las características que ese producto tiene. ¿Ya? Y esto es interesante porque este sello fue una consulta pública que se hizo un par de años atrás, ¿ya? En donde tiene simbolismo importante. ¿Ya? Estas lomas simbolizan nuestra cordillera, ¿ya? Estas iconos en blanco simbolizan araucarias, y la flor del canelo alumbra el cielo, o la estrella mapuche también se le dice. Entonces, tiene mucho de sello identitario este icono. Bien, rápidamente, para no gastarme mucho tiempo con esto. ¿Sí? 8 minutos. ¿Perdón? Te quedan Ah, 8 ok. minutos. Ya. Gracias. Sí. Rápidamente, el Sistema Nacional señala que quien quiera ingresar entra en un periodo de transición que termina a los 36 meses, ¿cierto? Donde van sucediendo cosas en ese proceso, van ocurriendo cosechas, pero durante todo ese proceso quien ingresa tiene que estar certificado, ya tiene que estar evaluado por alguien, y dentro de ese proceso, el primer año, esta certificación no existe como declaración, sino que a partir recién del segundo y tercer año, el producto se puede llamar orgánico en transición, para recién la cosecha que viene después de ese 36 meses puede utilizar el sello. ¿Ya? Solo lo dejo ahí rápidamente porque es importante señalarlo. Bueno, este marco normativo lo que busca es que a través de la certificación los productos que se elaboren, se envasen y se manejen de acuerdo a la ley eh, cumplan este requerimiento. ¿Y dónde entra lo interesante? Que a través de las palabras uno puede decir, este producto requiere certificación o no. Orgánico, ecológico y biológico, los prefijos eco y bio significan que el producto tiene que estar certificado porque caen dentro de este marco normativo. ¿Ya? La norma es de adscripción voluntaria, pero una vez que está dentro es obligatoria. Se regula el uso del sello que vimos recién. Le dice al SAC, que es la autoridad competente de control, las entidades de certificación y organismos de certificación tienen que estar inscritas en el registro. Reconoce a las organizaciones de agricultores ecológicos como importantes y define sanciones. Esto es un resumen del marco normativo. ¿Ya? O sea, es algo que existe. Bueno, ahí esto les voy a dejar la presentación para que después la puedan revisar, pero el marco normativo implica la ley, un decreto y una norma técnica. Son tres cosas, no solo la ley. ¿Ya? Y para mí lo importante, ¿ya?, es aclarar que, si bien es cierto existe una definición que ya la revisamos, es importante aclarar ciertos conceptos. ¿Ya? Se decía que la agricultura orgánica entrega productos inocuos, pero la verdad es que
cuando uno ve la definición de inocuidad, es una garantía que tiene un producto que no va a causar daño a quien lo consume. Y en ese aspecto tenemos que verlo desde 3 puntos de vista: un riesgo microbiológico, químico y físico. La agricultura orgánica lo único que garantiza es la ausencia de un contaminante químico, porque no están permitidos los insumos químicos. Pero eso no lo hace un producto inocuo en sí mismo, ¿ya? Se sustentan básicamente estos 3 pilares: el no uso de insumos de síntesis química, el respeto por los ciclos biológicos existentes y la obligación de incorporar materia orgánica en el suelo, ¿ya? Pero esto lo podemos dejar para la conversación, la foto, la explicación, porque me interesa que en términos de trazabilidad, ¿cierto?, entendamos que agricultura orgánica no es solo prácticas, sino que también involucra la existencia de registros. Para poder certificar algo, tiene que haber registros. Para poder hacer trazabilidad, estos registros tienen que existir, ¿cierto? Es como este ejemplo. Si yo pudiera describir qué es lo que hay a la izquierda de la pantalla, podría describir un ser vivo totalmente distinto a este otro, ¿ya? Y podría señalar que incluso tienen direcciones distintas, sentidos de marcha. Podría sacar una serie de conclusiones, pero las voy a sacar porque estoy viendo las huellas. Bueno, estas huellas son parte de los registros para armar una historia hacia atrás. Si esto no existe, no podemos hablar de certificación, ¿ya? Lo importante es que el registro o la trazabilidad se entienda como cualquier información escrita, visual o electrónica que documentan las actividades que hace quien va a ser certificado, un operador orgánico, y tienen que estar actualizados y disponibles para revisión. ¿Por qué es importante? Porque así nos relacionamos en el contexto orgánico desde un punto de venta donde el producto ya se obtuvo, ¿cierto?, con el lugar de donde nació ese producto, a través, obviamente, de los registros de venta, pero que yo necesariamente tengo que analizar en conjunto con los registros que están en el predio, los registros de cosecha, la aplicación de insumos, etc. ¿Ya? Esto es muy importante. ¿Por qué? Aquí tenemos un ejemplo. Si un productor orgánico produce y cosecha 4.500 kilos de tomates orgánicos al año, ¿cierto?, y no compra nada, sino que él vende todo lo que produce, entonces, a modo de ejemplo, él podría vender máximo, ¿cierto?, 4,5 toneladas o 4.500 kilos, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si él produce 6.700 kilos de tomate? ¿Qué pasa, cierto, en base a los registros? ¿Qué pasa con este diferencial? ¿De dónde lo sacó? Como dice nuestro gran filósofo, ¿cierto?, que ustedes todos reconocen, bien sospechoso este productor. Para eso existen los registros, ¿ya? Para un poco hacer una trazabilidad, una rastreabilidad, y eso implica que el productor orgánico tiene que tener todo registrado, incluso dónde produce y cómo produce, ¿ya? Por ejemplo, es solo un ejemplo de un registro en donde aparece el lote, ese lote que cultivo tiene, cuál es la fecha de siembra o trasplante, cuál es la fecha de cosecha, la cantidad que se cosechó ahí, cómo lo fertilizó, cómo lo manejó, etc. Y así por cada uno de sus lotes. Pero no necesariamente tiene que ser un registro de estas características. Los pequeños productores también pueden y deben registrar, y a veces basta con un cuaderno escrito a mano. No piensen que el registro tiene que ser un registro electrónico muy desarrollado. Obviamente hacer trazabilidad con un registro en un cuaderno es más complejo que en una tabla Excel, pero la idea es que el productor o productora pueda hacer este registro para que se pueda hacer la trazabilidad y pueda finalmente obtener su certificación. Y cuando hablamos de certificación, tenemos que hablar de esto: certificado orgánico. Esta es la piedra angular, por eso aparece ahí destacado en rojo, de la certificación. Alguien que tenga o que quiera optar a una certificación va a tener que estar optando a un certificado. Y ese certificado tiene ciertos componentes, yo lo voy a pasar también rápido, pero le otorgan a quien está en el sistema, ¿cierto?, la garantía. Él puede decir, yo estoy certificado, y muestra un certificado, un documento que lo avala. 2 minutos. Y yo creo que voy a alcanzar a terminar.
Ya, voy a alcanzar a terminar justamente con la diferencia hoy día entre la certificación, porque existe la certificación más conocida, que es la que realizan los organismos de certificación, que son empresas privadas, que a través de una acreditación nacional o extranjera pueden entrar al registro del SAC y ellos, no el SAC, otorgar la certificación a sus clientes, productores, procesadores, exportadores. ¿Qué es lo que hace el SAC? Controla directamente al organismo de certificación cómo funciona y también a los operadores. ¿Ya? Existen 4 organismos de certificación inscritos actualmente, que son esos que están ahí: Ecocert, Ceres, Biodita y Control Unión Perú, en Chile. Pero también tenemos un sistema alternativo, en donde aquellos que no pueden pagar esta certificación anual se pueden registrar ante el SAC como Organización de Agricultores Ecológicos, ¿ya? Y ellos pueden certificar a sus socios, que son productores o procesadores, y el SAC hace también una fiscalización a estos productores o procesadores y a la organización. Fíjense que aquí no había una acreditación internacional o acreditación como la vez anterior. Entonces, estos son los dos sistemas que permiten que un productor que quiera entrar a la certificación orgánica pueda, tenga como alternativa, ¿ya? Y ahí están algunos ejemplos de las 22 organizaciones que tenemos actualmente en nuestro país, ¿ya? Bueno, es un poco la fiscalización y que se entienda que esta normativa también tiene sanciones, ¿ya? Y sanciones que pueden ir para cualquier persona que infrinja las disposiciones de la misma ley, de 5 a 500 UTM, ¿ya? Y también para los que entregan esta certificación, que es suspensión de esta posibilidad de certificar en plazos de 10 a 90 días y multas que parten ya no de 5, sino que 25 a 500 UTM, ¿ya? Pero insumos que están permitidos para agricultura orgánica, obviamente los sintéticos no están dentro. Y para terminar, ¿qué es lo que tenemos que considerar como elementos clave para la agricultura orgánica certificada en Chile? Creo yo, lo más importante es conocer la normativa. Esto es un tema fundamental, ¿ya? Y a nivel social también estamos viendo lo mismo. Hoy día la Constitución, que es la norma del país, la vamos a tener que conocer para poder después aprobarla. Acá en orgánica es muy parecido. Siempre estar capacitándose en aspectos técnicos relacionados con, y estudiar permanentemente, integrar ciencias básicas y, lo más importante, trabajo conjunto. Aquí no puede ni el agricultor, ni quien está estudiando, ni siquiera la autoridad de control trabajar de manera independiente. Esto tiene que ser asociativo, tiene que ser un trabajo de equipo. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés, por tu presentación. Tenemos unas preguntas. Primero, hay una pregunta de Laura Delso, que dice: ¿hay sanción por conductas indebidas? Por ejemplo, eso de hacer pasar tomates por productos orgánicos. ¿Hay una sanción Así para eso? es. Si nos podrías Así explicar. es. Sí, no sé, ¿me escucho? ¿Me escucho? Sí, sí. Ah, ya. Sí, yo lo pasé rápido, en realidad para no demorar más la presentación, pero sí, toda persona que comercialice un producto como orgánico, no estando certificado, se expone a una sanción mínima de 5 UTM en dinero, ¿ya? Porque está ocupando un concepto que está regulado, ¿ya? Y ese concepto es orgánico, ¿ya? Ahora, puede ser también agroecológico, ojo, porque ahí hay una confusión bien importante. No sé si se ve mi pantalla ahí, ¿cierto? Sí, se ve. Se escucha un Ya, poquito como cortado. Sí. Se puede sí, bajar un poquito. sí, por eso yo dije a lo mejor si no me escuchaba, porque noté que se escuchaba como interpretarlo. Espero que se escuche bien. Ahí sí. Más o menos. Ahí. ¿Aló? Ahí se escucha mejor, parece. Ya confirmo que no No, tengamos no. problema. Ya, ¿No? escucha, no. Ya me voy a conectar entonces.
Como ya no Pero voy a mira, presentar, lo que vamos a hacer es dejamos las preguntas para el final. Presenta a Marcela y intenta arreglar tu audio. sí, me voy a conectar por el celular como ya no estoy presentando, así que mejor sustancialmente la conexión. Lo dejamos para No te el final. preguntamos. Vamos a pasar a Marcela en honor al tiempo. Sí. Marcela, ¿estás por ahí? Un segundo, un Ya. segundo. Ay, sí. Hola, buenos días. Gracias. Tal como eh, me- ya tuve la presentación, mi nombre es Marcela Reyes, yo soy la gestora técnica y comercial de la cooperativa de agricultores, horticultores de acá de la región de O'Higgins. Les voy a compartir mi presentación, un poco contándoles y relatándoles. Parece que Emilio, ¿tú me puedes ayudar ahí? Que te ayude. Habilitar habilitar compartir pantalla. Que te metiste Estoy con desde otra mi cuenta. computadora ahora. Mira, te la voy a poner yo porque parece que no sé si está el profesor, ¿Sí? porque él solo puede hacer coanfitrión. Ahora si está por ahí, si puede hacer coanfitrión a Marcela. Claro, porque ahora estoy desde mi computador, no estoy desde el iPhone. Me voy a mover luego con el iPhone a mostrarle el predio que me interesa que conozcan. No sé si ha hecho coanfitrión a Marcela. Si no, como lo teníamos conversado antes, lo podemos... Ahora intenta compartir ahora. ¿Y? Ya. Ahí sí. ¿Sí? Sí, ahora sí. Ya, chau. Perfecto. Bueno, voy a ver, ahí sí. Le agradezco esta invitación. Quiero, en el fondo, aquí resumir un poco la experiencia de Coagrican respecto a la certificación orgánica participativa, que es en el fondo lo que he hablado y que gráficamente nos ha expuesto Andrés. Contarles de qué es la cooperativa Coagrican. Es una cooperativa que se fundó en el año 2017. Como toda cooperativa, tiene un objetivo social que es comercializar productos agrícolas de sus socios. Sin importar aquí la diferenciación si es convencional, si es orgánico, si es agroecológico, es solo el único fin objetivo social es comercializar los productos agrícolas. Y son productores en su mayoría multirrubros. Eso atendido por la agricultura familiar campesina quiere decir que son productores que se dedican, que en general tienen ganadería, que tienen flores, que tienen apicultura, que son capaces de desarrollar, se mueven en distintos ámbitos productivos de la agricultura. Quiero dejarle ahí una imagen de nuestra página web de Coagrican, que está muy bonita, la estamos desarrollando todavía, pero si nos quieren visitar, es parte, ahí se muestra, se da una pincelada al trabajo que se desarrolla acá en la cooperativa. Contarles también en el contexto en el cual nosotros estamos insertos en nuestra horticultura regional. Ahí yo les puse unas fotos muy bonitas de nuestro valle, de la región de O'Higgins. Un valle que tiene mucha influencia antropogénica. Ahí hay gran influencia del hombre en el desarrollo de este valle. Puedo contarles que aquí hay una imagen, si bien del valle está el Valle del Secano en una imagen y en otro está el valle interior de acá de nuestra región. Es un valle que está fuertemente contaminado. Tenemos a una de las grandes mineras en nuestra región, en donde tenemos un relave que nos cruza a la región de Oriente a Poniente. Tenemos suelos con una alta contaminación por plaguicidas, tenemos una alta degradación también de ellos, tenemos ya problemas con el recurso hídrico. Entonces, contarles que también, si bien nuestra actividad agrícola impacta profundamente en estos ecosistemas, tenemos también la visión que Coagricam ya está haciendo algo al respecto, así como muchas otras organizaciones y agricultores de acá de la región, está haciendo algo como para poder
mermar un poco y bajar esta carga que tiene nuestra agricultura y nuestra horticultura en general, que al trabajar con cultivos en donde tenemos ciclos muy cortos, esto hace que sea muy intensivo. Entonces, sopesando todas estas características, tratamos de desarrollar un negocio para que nuestros agricultores puedan comercializar sus productos teniendo todas estas condiciones que nos, que nos juegan en contra y de la cual también tenemos que cuidar y preservar. En términos generales también podría contarles que bajo qué escenario nos movemos acá en la región. Tenemos aproximadamente 10.000 hectáreas plantadas de hortaliza. Esta es una superficie que ha ido disminuyendo en el tiempo. Estas son cifras del CIREN. Nuestra región es la que hace un mayor aporte al PIB silvoagropecuario, alrededor de un 19%. Por tanto, nos coloca dentro del contexto nacional como una de las regiones más importantes en términos hortícolas, aparte de todos los productos que vienen del norte, desde Arica. Nos colocan en su contexto en una de las regiones importantes. El rubro en sí se caracteriza por un rubro con un gran conocimiento técnico, eso quiere decir, pero este es un conocimiento técnico que está muy vinculado a la agroindustria, es muy selectivo. Por tanto, ahí tenemos también para nuestros agricultores pequeños y medianos una gran brecha que resolver, en donde el conocimiento técnico no escala como quisiéramos. También hay temas como la diversificación, se han ido insertando también nuevos conocimientos a través de emprendedores que permiten diversificar el riesgo, porque esto es una actividad, la horticultura es una actividad de alto riesgo. Tenemos otras características también, como la tenencia de la tierra, en donde la mayoría de los horticultores de acá de la región están en calidad de arrendatario. En el fondo, todo esto que les estoy contando es para decirles que la horticultura se mueve en un escenario a veces inhóspito, riesgoso, en donde mejorar los márgenes hacen la gran diferencia para mejorar e incrementar la competitividad del rubro. Por tanto, en adelante, yo lo quiero enlazar porque es importante el tema de las certificaciones y por qué nosotros en particular hemos ido trabajando de a poquito en ello, que es el tema fundamental de acá de este seminario. Toda esta información que yo les he presentado está sacada desde la fuente de un informe de cuantificación de demanda de un programa estratégico que tenemos acá en la región que se llama Horticrece. Abajo yo les coloqué en esta presentación también que como parte de este escenario que nosotros tenemos varias corrientes, por decirlo de alguna manera, y ahí Andrés ya se refirió, cuando hablamos de lo orgánico, de lo agroecológico, también hablamos de la agricultura regenerativa, permacultura, la agricultura orgánica, la biodinámica, biointensiva, la natural, o sea, tenemos varias corrientes preocupadas del tema medioambiental, de proteger los ecosistemas, por tanto, en buena hora viene a llegar a abrir espacio hacia la agroecología. Yo defino la agroecología como un gran paraguas, que se hace cargo en el fondo de insertar a los ecosistemas. Y a los ecosistemas estamos hablando de bióticos y abióticos, estamos hablando aquí incluso del componente humano, de lo social. Por tanto, yo la agroecología la veo como la madre, es como nuestro gran paraguas, y ahí que recoge a distintas corrientes, que está la agricultura regenerativa, permacultura y todas las que ya les he nombrado, y que Andrés definió súper bien. Más específicamente, una vez ya resuelto este gran escenario, quiero presentarles cuáles han sido los desafíos de Coagrican y por qué se han tomado ciertas decisiones en torno a lograr quizás unas certificaciones con nuestros productores. Se le pide mucho al rubro hortícola en general que para aumentar sus márgenes de rentabilidad incorpore valor agregado. Eso ustedes lo van a encontrar en muchos libros, en muchos reportes, que hay que darle valor al tema hortícola, a la horticultura. Ahora, ¿cómo le agregamos valor para aumentar esos márgenes? ¿Cierto? Ahí está lo interesante, ahí está la piedra angular, la magia que hay que hacer en esto.
Y como profesionales yo creo que ahí está el desafío. Por ejemplo, está el tema de las certificaciones. Las certificaciones sí nos permiten dar un valor agregado a un producto, es cierto. Aquí nosotros certificamos procesos, tal como dijo Andrés, es cierto. En el fondo lo que establecemos ahí es un relato de cómo hacemos las cosas, de dar fe, de cómo dar testimonio, dar certeza de cómo se hacen las cosas, ¿cierto? Y para un consumidor es súper importante conocer eso. En el fondo se transforma la certificación en un medio de comunicación hacia nuestro consumidor final. Ahora, está mencionado ahí exportar. Para Coagrican, ¿podría ser una alternativa a exportar? Yo lo dejo ahí con un signo de interrogación, podría ser en un futuro. Otros aspectos como para dar valor agregado, y muchos especialistas en el tema, incluso hay especialistas de la universidad en la que ustedes están, que hablan, por ejemplo, de productos de cuarta gama, quinta gama, como para darle valor agregado a nuestras hortalizas. Eso también es súper, súper válido. Nosotros también lo estamos trabajando, tenemos una planta de mínimo proceso en donde estamos desarrollando esa opción también. ¿Cuál es la idea de todo esto? Es que nuestros productos tener nuestros productos en varias líneas de comercialización. Y esto tiene que apuntar necesariamente a que nuestra cooperativa sea capaz de autogestionarse en el tiempo. Esto quiere decir que esté resuelta económicamente como para dejar de lado, por ejemplo, financiarse a través de proyectos. Por tanto, tenemos que poner, como diría la gente en el campo, los huevos en distintas canastas. Para iniciar el proceso de la certificación, más entrando ya más en tierra derecha, quiero contarles que en Coagrican, yo partí en el año 2018 con un proyecto con Coagrican. Ellos ya tenían desarrollado el tema agroecológico, bastante. Era ya una inquietud dentro de los agricultores de acá de la cooperativa. Entonces, solo había que consolidar ciertos temas, reforzar algunos para cimentarlos, para estructurarlos, y en ese sentido comenzamos a hacer un trabajo de segmentación. Segmentación es una palabra que a mí no me gusta mucho porque uno comienza ahí a segregar inmediatamente. Pero tuvimos que hacerlo en términos prácticos porque si bien la certificación es un instrumento que nos permite estandarizar, nuestros procesos también no para todos aplica cierta certificación y para unos aplicaba y para otros no. Por lo tanto, tuvimos que hacer esta segmentación y empezar a dividir el trabajo y desarrollar nuestros planes de trabajo en función de ello. Y en este sentido les puedo contar que nosotros tenemos productores convencionales, y ahí ustedes pueden ver en la fotografía productores ahí de tomate bajo cultivo forzado, y también les estoy mostrando un certificado de uno de los productores que está certificado con la norma Global Gap, que él tiene que actualizarse específicamente, ese certificado está caducado. Pero en el fondo estas son imágenes de referencia de nuestros productores. Luego también tenemos los productores agroecológicos, que son el fuerte de la cooperativa. Ya en esta gama de productores tenemos ya los productores convencionales, de los cuales nos tenemos que hacer cargo, ¿cierto? Porque nuestro objetivo social es comercializar los productos de todos. Y también en esta categoría también tenemos los productores agroecológicos, que son productores que ya venían desarrollando un trabajo, tenían una inquietud y venían desarrollando ese trabajo mucho antes de que se produjera este tema de las certificaciones en nuestra cooperativa y que se insertara el tema. Ellos hacen un trabajo, yo aquí lo podríamos decir romántico, muy bonito, en el tema de selección de variedades, hacen recuperación de semillas, están muy insertos en su comunidad, interactúan fuertemente con la comunidad, tienen cultivos intercalados, hacen biopreparados, generan bioinsumos a través de sus propios residuos. Es un trabajo muy laborioso, pero de gran valor. Por tanto, ellos son un grupo muy importante en nuestra cooperativa, lideran, yo diría, alrededor de un 70% de la cooperativa. Queremos que obviamente en un futuro nuestros productores convencionales pasen al agroecológico o a lo orgánico.
Por tanto, fortalecemos mucho el trabajo que se hace con los productores agroecológicos en nuestra cooperativa. Finalmente, también tenemos otra alternativa de productores, que son los productores biointensivos. Yo creo que ustedes han escuchado hablar de ellos porque están muy activos en las redes sociales, son jóvenes generalmente, que desarrollan horticultura de una manera poco convencional, se podría decir, que se sujetan bajo ciertos parámetros de la agroecología, tienen cultivos intercalados también, son biointensivos porque, tal como dice su nombre, sus sistemas productivos están en alta carga, vale decir, por ejemplo, ahí vemos camas en donde su sistema productivo está en alta densidad, se trabaja en hortalizas con una profundidad de 30 a 40 centímetros, se hace sustitución de insumos, vale decir, nosotros insertamos productos compost y se trabaja con ellos fuertemente el tema con microorganismos, con biofertilizantes. Y esto se hace, estos huertos, estos productores biointensivos es muy bonito el trabajo que se hace con ellos porque se trabaja en las zonas periurbanas. Este es un proyecto que tenemos con unos chicos, con unos jóvenes que está ahí, aquí a las afueras de Rancagua, en una casa particular, en donde en un patio se instaló una nave. Y ahí tenemos esta producción biointensiva. En el fondo, esto es para contarles que nosotros tuvimos que ver la factibilidad, con este escenario, en esta gama de productores, ver la factibilidad de una certificación orgánica. Se hizo una reunión, se conversó, se llevó a diálogo esta posibilidad, todo con el fin de poder optar a mejores alternativas para ingresar al mercado con un producto que fuera con un sello. Y aquí en estas reuniones surgen las primeras dificultades, que en el fondo lo que les quiero traspasar a ustedes en base a nuestra experiencia, que es, primero que nada, seleccionar a los productores. No todos los productores están llanos a esta opción. Aquí surgen preguntas, por ejemplo, del tipo, ¿la certificación nos va a pedir aumentar los márgenes? ¿Nos va a permitir aumentar estos márgenes de rentabilidad? ¿Finalmente existirá un reconocimiento del consumidor? Y aquí nosotros lo unimos principalmente el reconocimiento del consumidor con el desarrollo de la marca, con un reconocimiento local. Y ahí podría decirle que en base a nuestra experiencia que tampoco ha sido si bien nosotros no estamos certificados, nuestro reconocimiento de marca se reconoce más en la región metropolitana que en nuestra propia región. Ahí nosotros tenemos que hacer fuertemente un trabajo en nuestra región como para reconocernos también como marca local. Entonces una certificación, claro, nos permitiría aumentar los márgenes, quizás. ¿Hay algún reconocimiento? Tenemos que estudiarlo, verlo en la práctica. Nos va a permitir generar negocio a largo plazo, por ejemplo, con el retail. Y ahí nosotros ya tenemos un acercamiento con el retail. Estamos trabajando fuertemente con una cadena de supermercados, al igual que con otras 2 cooperativas de acá, estamos desarrollando un proyecto con ellos que nos permita acercar nuestro producto cooperado, que se acerque a estas góndolas, bajo ciertas condiciones y particularidades. Entonces, otra pregunta que surgió dentro de estas reuniones, ¿puede una certificación ser una alternativa de relato? Y Andrés lo mencionaba también, claro, es un relato, es comunicar, es una forma de decir nosotros estamos haciendo las cosas de esta manera. ¿Les parece a ustedes? Y eso puede ser utilizado como un enfoque estratégico, en el fondo como para dar certeza del trabajo que se está desarrollando, que tal como dijo Andrés, no damos garantías de ser un producto inocuo por las distintas contaminantes, sí damos garantías de que somos un producto que se aleja de lo convencional, que se aleja de la aplicación de plaguicidas, que viene un poco a restaurar y a establecer los nuevos equilibrios ecosistémicos en nuestros predios, que conversa con la ecología, que conversa con los bosques, que conversa con el recurso hídrico, y eso en el fondo lo que yo les quiero mostrar también
Si me dan unos minutitos, un minuto para yo moverme al predio del productor. Quedan 10 minutos, no sé. Ya, perfecto. Me voy a mover al predio del productor donde yo les voy a mostrar ahí la experiencia que tenemos con él. Y por último, cerrar en cuáles han sido los puntos críticos de este tiempo que hemos trabajado ya con Coagrican en estos temas de certificación. Yo les dejé aquí hablando ya en el lenguaje del WhatsApp. Nosotros tenemos, quiero contarles que en la infraestructura, nosotros tenemos ahí un doble check, como les puse ahí, en infraestructura son nuestros productores, están súper bien cubiertos. Yo creo que ahí hay un trabajo potente que se ha hecho desde los organismos estatales como INDAP, Corfo, Cercotec, que a través de sus distintos instrumentos han aportado a estos productores a través de su infraestructura. Vamos a ver, les voy a mostrar que existen invernaderos, que existen naves, que existen bodegas de fitosanitarios, en donde hay bodegas, galpones, en donde se protege y nosotros podríamos fácilmente ya aplicar los decretos supremos 594 que habla de la seguridad y la protección de los trabajadores. Esto se cumple en su gran mayoría. También hay infraestructura que nos permite hablar de los temas como de energías renovables. Tenemos aquí justamente el productor que les voy a mostrar en un ratito, él tiene energía renovable a través de paneles solares. También tenemos sistemas de riego implementados que nos permiten disminuir también, no de asegurar un poco el recurso hídrico. Entonces en infraestructura podríamos decir que estamos bien cubiertos y en eso agradecemos la intervención del Estado a través de sus distintos instrumentos. También en los ámbitos de formación es una constante en nuestra cooperativa, seguir formando a nuestros agricultores, seguir capacitándolos, hacemos días de campo, ahora todo por Zoom por supuesto, pero también hacemos actividades como les están en las imágenes, eh, actividades que hacemos en siembra, buscando distintas alternativas, innovando, haciendo investigación también ahí. Nos apoyamos de distintas universidades y de nuestras redes. Estamos siempre trabajando en la investigación e institución de insumos, generando biopreparados, etcétera. Pero hay un punto súper crítico para nosotros, que yo creo que es transversal en todo sistema de gestión, cuando hablamos de certificación, es la implementación de los cuadernos de campo. Y eso tiene que ver principalmente porque siempre cuando hablamos de un sistema de gestión, involucramos a personas. Y el involucramiento con personas radica principalmente en que podemos hacer de este sistema algo muy exitoso o un verdadero fracaso. En los temas principalmente los que implica trazabilidad. Por tanto, el cuaderno de campo es un tema en el cual no se descansa y en el cual yo no me atrevería a poner un doble check. Por último, contarles por qué nosotros optamos por una certificación orgánica de este tipo, que es la alternativa que nos ofrece el Servicio Agrícola y Ganadero, que es la certificación orgánica del tipo participativa, como mencionó Andrés. Es porque, primero que nada, no nos hace sentido la otra tipo de certificación en donde viene un particular a certificarnos. No nos hace sentido, nos hace más sentido el hecho de ser una cooperativa en donde desarrollamos un trabajo cooperativo y colaborativo. No hace más sentido esta opción que hoy nos abre el Servicio Agrícola y Ganadero. Por tanto, también quiero dejarles un mensaje que para quienes la conocen, Aline Margulis, que es una bióloga y descubridora de la endosimbiosis, en donde ella menciona que la vida es justamente una unión simbiótica y cooperativa que permite triunfar a quienes se asocian. Y en el fondo yo creo que ahí está la diferencia en nuestro rubro, y yo creo que muchos especialistas han hablado del tema de cómo los negocios asociativos hoy en día nos permiten hacer un escalar y resolver nuestras problemáticas y aumentar nuestros márgenes y en el fondo resolver estas brechas que hoy nos aquejan a la horticultura regional. Eso, chicos, presentarles hoy por mi parte. Yo ahora me voy a mover en este minuto. Si tengo algunos minutos, me gustaría mostrarles este campo maravilloso. Estoy conectada desde mi teléfono también. Marcela, mientras te mueves, le podemos hacer una ¿Pueden pregunta resolver las preguntas de Andrés? Sí. y ahí volvemos contigo en 5 minutos. Perfecto. Ya. Andrés, ¿estás por ahí?
Sí, aquí estoy. Ya, mira, las preguntas que quedaron pendientes, estoy buscando ahora. Ya. Una pregunta es, ¿en qué contexto se enmarca la creación de la ley 20.089, creación del Sistema Nacional de Certificación de Productos Orgánicos Agrícolas? Eso. ¿En qué contexto se enmarca la creación de esta ley? Mira, esta ley vio la luz en el año 2007, es decir, es una ley que no digamos que es tan nueva, pero obviamente para que pueda haberse implementado requería también de sus reglamentos, que son sus documentos que le dan vida, ¿cierto?, a la declaración que hay en la ley, y fue básicamente llevada adelante por un grupo de interés formado por una organización que se llama todavía Tierra Viva, que ellos practicaban agricultura orgánica, agroecología desde el año 90 en nuestro país, y que veían que había una brecha, no había una norma nacional. De circunstancias que en países en Europa o en Estados Unidos existía, entonces nos estábamos quedando atrás. Y por otro lado también, dentro de ese grupo de interés habían personas que participaban de la certificación internacional, que veían que siendo Chile un país exportador no tenía una norma y por lo tanto es una desventaja competitiva. Y por lo tanto había que crear un marco normativo que permitiese, ¿cierto?, la existencia de, a nivel nacional, un área importante, pero también, y eso es innegable, motivado por un interés comercial de exportación, porque nuestro país se caracteriza por ser un exportador de materias primas, y la fruta orgánica es bien valorada, y por lo tanto ahí había un plus que aprovechar. Pero básicamente así nació la normativa. Y, otra pregunta de Lucero. ¿En Chile está normada la certificación de agricultura biodinámica y o de buenas prácticas agrícolas? Sí, sí. Ambas certificaciones poseen un estándar, pero es un estándar privado. Es decir, ahí no participa ningún organismo del Estado regulando ni dando garantías, sino que solamente un contrato de confianza entre el cliente, el productor que está siendo certificado, y su organismo de certificación. A diferencia de agricultura orgánica, en donde esa figura existe, pero adicionalmente está el SAC avalando que el sistema funcione de acuerdo a lo que está establecido en la norma. Perfecto. La última, de Claudio. ¿Está regulado el origen de las semillas que se utilizan en el proceso de agricultura orgánica? Así es, así es. El, en realidad el proceso productivo está regulado desde la semilla hasta la comercialización. Es decir, está regulado todo, ¿ya? La forma de manejar la sanidad del cultivo, la fertilización, incluso hay una norma específica para recolección silvestre en donde tiene que existir un plan de recolección silvestre, o sea, no es solamente autorizar una cantidad X, sino que ese plan tiene que ser sostenible, tiene que cumplir ciertos requisitos para que pueda ser considerado como tal. O sea, una recolección silvestre no puede ser fertilizada, por ejemplo, ¿ya? Entonces, en el caso de la producción agrícola, la semilla y cualquier material de propagación tiene que ser orgánico, a excepción de que no exista en el mercado una oferta que permita iniciar esta producción orgánica, en donde se acepta que la semilla o el material de propagación, plantín, por ejemplo, no haya sido tratado con productos prohibidos, por ejemplo, con un insecticida sintético, no sé, el que más suena, dimetoato, una semilla tratada con un fungicida o un plantín con dimetoato no puede ser utilizado en agricultura orgánica. Pero sí, las semillas, los plantines o cualquier otro material de propagación que hayan sido tratados con productos que están autorizados en la norma, ¿ya? Pero no se puede utilizar semilla ni ningún material de propagación convencional. Eso sí que no, está prohibido. Perfecto. Gracias, Andrés. Ok. Marcela, ¿te tenemos de vuelta o no? Perdón, sí, estaba entretenida mirando aquí un suelo con el producto. Les voy a compartir. Adelante. No sé si,
Ya, ¿se ven o A no? los, a los invitados tienen que poner vista de hablante para que se vea a Marcela en plenitud. No quiero verme yo, quiero que vean este suelo precioso que tenemos en este invernadero. Adelante, muéstranos nomás. ¿Tengo que compartir algo? No. No, dar vuelta a la cámara y hablar nomás. Ya, Ahí te perdón, les dije que me ayudaran porque no me... Ya. ¿Se ve bien, chicos? Sí, Sí, mira, aquí estamos en un invernadero. Aquí ya se están comenzando a hacer las labores de suelo. Em, Aquí hubo un invernadero donde estuvo con tomate intensivo, podría decirse, cierta parte, y ya se comenzó a hacer la limpieza y hacer la, a ver, no sé si se ve bien, se puede ver, aquí se está preparando ya para, aquí don Arturo me cuenta que vamos a colocar cilantro, que son estas bandejas que tenemos acá. Esto es toda producción de él. Él aquí tiene él prepara sus propias plantas, él hace sus plantitas, sus plantines. Entonces en este invernadero ya terminamos con el cultivo del tomate, en donde se va intercalando el tomate con otras especies. Y queda un poco, les voy a mostrar para allá, un poco de acelga. Y esto ya comienza a prepararse ahora, vamos a colocar hortaliza ahora de hoja, que son cilantro, acelga, tenemos un poco de cebolla cosechada. Y les quiero mostrar, bueno, no sé si aquí este suelo, que esto pocas veces ustedes lo van a ver en un cultivo intensivo de tomate, no van a ver esta calidad de suelo. No sé si se observa. Es un suelo que está con harta porosidad, tenemos harta lombrices, entonces incluso aquí es un trabajo que se ha hecho con don Arturo, que él lo trabaja fuertemente el tema de los biopreparados, y son algunas de las fotos que yo les mostré en mi presentación, que en el fondo tratamos de preservar este suelo. Él trabaja ya la agroecología hace mucho, mucho, mucho un rato, antes incluso que la cooperativa se instale, y él siempre nos ha dicho que en el fondo esto ha sido porque él quiere que sus nietos y sus bisnietos aquí puedan entrar al invernadero y no se enfermen. Por lo tanto, también hay un cuidado hacia su familia. Ahora, yo me voy moviendo hacia otro sector para que ustedes vean que esto es una nave aproximadamente la superficie son 500 metros de nave bajo plástico. Aquí les voy a mostrar cómo él prepara sus plantas. No sé si se ve. Aquí él ya tiene preparados sus almácigos, los que va a pasar ese beterraga que va a pasar al invernadero, a la espera de que llegue nuevamente tomate para hacer la rotación. Eso. Todo huerto agroecológico, ustedes tienen que saber que tienen que tener animales que formen parte del sistema. Ahí él tiene también aquí sus animales. No sé si se ve bien. Con ellos se trabaja la tierra. sí, sí se ve. También. ¿Sí? ¿Se ve bien? Y quiero mostrarles también que aquí están los regalones. Es una granja muy completa. En el fondo eso quiero mostrarles. Y aquí el trabajo que se hace con la gestión de sus residuos es en el compost, que en el fondo se devuelven a la tierra. Todo se junta en un compost, los restos de los guanos de caballo también, todo se devuelve
a la tierra y nosotros hacemos aquí los biopreparados con don Arturo, biocarbón, vermicompost, se desarrolla con él, activamos microorganismos, ahí tiene su pequeña lombricera aquí, y eso lo vamos incorporando. ¿Se ve bien? Sí, Sí, se ve bien. un ¿Sí? poquito más abajo. Un poquito más abajo. Por favor, indíquenme. Son las mismas lombrices que encontramos en el suelo allá, en el suelo del invernadero, son las mismas lombrices que están acá en la vermicompostera. Y aquí nosotros desarrollamos también con el vermicompost, al ser un compuesto, un humus tan estable, tú puedes generar distintos biopreparados, que eso ya es un mundo completamente aparte que el que hemos ido desarrollando con los productores de acá. Ahora me voy a mover hacia donde está lo que yo les comentaba, que hay paneles solares. En términos de infraestructura, son productores que están súper bien montados, por decirlo así. Hay paneles solares para poder generar energía para las motobombas, para abastecer los sistemas de riego. Y aquí me estoy acercando a lo que podría ser una bodega de fitosanitarios. Y aquí ustedes me van a decir, hoy, pero ¿cómo? ¿Es posible que tengan, hay herbicidas, dice ya al final, ¿cierto? Bueno, aquí don Arturo se quedó con productos que venían del sistema convencional que él había desarrollado antes. Sin embargo, acá abajito, son todos los biopreparados que ya tenemos aquí para la temporada. Purín de ortiga, humato, tenemos infusiones de ají y ajo, biolana, que es un producto que se hace que nosotros hacemos acá de la lana de oveja, que la desintegramos con un reactivo y generamos un fertilizante foliar para nuestras hortalizas de hoja. Tenemos aquí en este saquito, esto es bocachi con, a ver, no sé si lo puedo mostrar bien. Este es un bocachi con carbón. Hemos ido derivando y aquí inventando y creando cosas, cada vez cosas más variadas. Esto ya está seco, está estabilizado. Aquí ya el guano y la activación, las bacterias ya hicieron lo suyo. Esto es solo llegar y aplicarlo. Aquí les voy a mostrar el contenido de este producto. No sé, es aquí. Aquí, esto es hueso de ganado bovino que nosotros ocupamos para mejorar la estructura de los suelos. Y se ocupa en poquitas cantidades. Y acá tenemos a nuestra gran lana, que con esto nosotros hacemos un biofertilizante, que es el que les conté, que es el biolana que nosotros hacemos, que es un fertilizante foliar que nosotros aplicamos en nuestra hortaliza de hoja. Todo esto está probado, esto tiene ensayo, tiene análisis de laboratorio y hemos ido corrigiendo dosis, tal como mencionaba Andrés, la agroecología es una ciencia, por lo tanto tenemos que apoyarnos de determinaciones, de análisis de laboratorio y apoyarnos también del trabajo que hacen las universidades y los centros de investigación al respecto. Eso Marcela, es una bodega, ¿sí? aprovechando que están aquí, ¿Mm? preguntan en qué proporción ocupan el bocachi. El bocachi, nosotros para el invernadero aplicamos por metro lineal, aproximadamente estamos ocupando entre 1 kilo a 2 kilos por metro lineal, dependiendo de cómo estén los análisis de suelo. Perfecto. Y lo otro, el abono del conejo ¿lo utilizan? ¿Lo utilizan para abonar el suelo? La paja que va quedando con sus purines, eso se va ocupando.
Perfecto. Y Aquí otra, tenemos, dime, No, dale nomás, dale nomás. aquí quiero mostrarle un área de conservación que acá tiene don Arturo, muy bonito, que es donde se recupera agua con biofiltro, no sé si se pueden ver muy bien, pero aquí hay un biofiltro, tenemos plantas acuáticas, aquí se hace recuperación porque nosotros tenemos un tema, yo creo que en el valle, que es agua fuente muy contaminada por coliformes. Entonces, acá necesariamente para bajar esa carga tenemos que trabajar con biofiltro y este tipo de... Él ya lo llevaba desarrollando antes, él no sabía que... No estaba esperando que llegara el técnico y le dijera que el agua estaba contaminada. Él ya desarrollaba aquí un sistema de decantación natural. Y es este espacio que les estoy mostrando acá. Y hacia arriba, este sistema él lo complementa con un bosque. Entonces hay todo un tema productivo ahí de, si viene un bosque de eucalipto, hacia atrás hay un bosque nativo en donde nosotros aquí a don Arturo cuando hacemos los biopreparados y tenemos que hacer propagación de microorganismos de montaña, se trabaja con el mantillo de acá, de la zona. Ahí yo les puedo decir que es muy importante, pero muy importante trabajar con los mantillos de la zona, que prácticamente es como decir que vienen con denominación de origen. Hoy en día se están comercializando microorganismos de todas partes, pero si queremos hacer una correcta rehabilitación y restauración de suelo, hay que trabajar con los microorganismos de la zona. Por eso es tan importante el tema de los bosques. Aquí, don Arturo, esta es una parte de su parcela. Hay otra parcela que son aproximadamente 3 hectáreas, en donde también colinda con, él también tiene un bosque. Entonces, esta actividad, él se acerca mucho a lo que ya podría ser un productor agroecológico. Mucho, mucho, mucho. Y aquí está don Arturo, el genio. Si quiere hablar, don Arturo, decirnos unas palabras, estaríamos más que agradecidos. Ahí hay un picaflor que está tomando agüita, me está enseñando don Arturo. No sé si se alcanza a ver. No sé si se alcanza a ver. No se logra ver por el sol. Por el sol reflejo, sí. Es que él se preocupa de cuidar y les tiene un bebedero que a los pajaritos. Se escuchan. Sí, es un área muy, muy bonita aquí donde tiene don Arturo su producción. Muy cuidado todo. Eso, ¿quieren escuchar a don Arturo? Sí, por favor. Ya. Don Arturo, póngase los audífonos y háblele a los chiquillos que quieren conocer su experiencia. ¿Lo escucha? Ahí. Sí, aquí estoy. Hola, don Hola. Arturo. Hola, joven, ¿cómo están? Y usted, un gusto. Igual, pues. Oiga, don Arturo, Dígame. cuéntenos cómo ha sido su experiencia, cómo ha sido tener este espacio de conservación y a la vez de producción tan sustentable que nos está mostrando. Es que yo aquí, sé que esto es para largo porque yo me crié aquí, pues. Esta es recuerdo de mis padres, que ellos, toda una día era la casa de los papás aquí. Y después yo toqué parcela y ahí seguí la agricultura solo. Siempre luchando por la ecología, como era el papá antes, que ellos no ocupaban nada de líquido, nada, puro abono, y puro invento que hacían ellos, no. Así que uno por eso seguía los recuerdos de ellos. Que no, Toda una vida. toda una vida así. Ahí que estoy siguiéndole la herencia al papá. Increíble. ¿Y trabaja con alguien más de su familia en ese predio? ¿Solo usted? Sí, con son 6 hijos. Tengo Ah, ya, toda la manada. cinco mujeres y un hombre, ya que el hombre el que más me coopera abajo. Él siembra una parte y yo siembro lo demás.
Y las chiquillas que me ayudan harto, también las hijas. Hay que todos, y todos viven conmigo aquí, así que todos cooperamos, todos cooperan. Mm. Qué Aquí bueno, don estamos, Arturo. sí. Así que cuando puedan Y- venir, vengan para acá, para que conozcan Uy, acá la zona. nosotros felices, estamos esperando. Claro, para que conozcan la zona para acá. Es muy Ahí, bonito aquí. ahí le mandan muchos saludos del chat, de la gente que está invitada al seminario. Ya, Le agradece mucho su participación. sí, igual yo, po, me siento agradecido por la revista estas. Buena. Ya, don Arturo, Ya, muchas gracias. ya, aquí les juego la. Para finalizar el seminario, que ya estamos Ya, con la hora. chiquillos. ¿Estamos con la hora? Ya, aquí nos Sí, despedimos entonces con don Arturo. Un momento, Marcela. Un momento. ¿Puedes escuchar un momento? Vamos Sí, a con el sí. cierre. sí, es un pequeño cierre para pedirle su opinión igual. Que de acuerdo a lo que expusieron, que reiteramos muchos los agradecimientos a Marcela, a Andrés y a don Arturo por su disposición y por su tiempo. Y de acuerdo a esto y a los conocimientos que han entregado y a su experiencia en cuanto a certificaciones y a producción agroecológica, vemos que existe todo este marco legal que entrega confiabilidad tanto a productores como consumidores de productos orgánicos. Sin embargo, pudimos evidenciar que la agroecología implica un rol social y participativo dentro de la producción de alimentos. Y a raíz de esto tenemos una pregunta que hacerle a nuestros expositores y a quien quiera participar, por supuesto. En definitiva, ¿deberían existir certificaciones agroecológicas y por qué? Primero podemos empezar con Andrés, si quiere darnos su impresión. Me tiraron a la parrilla al tiro. ¿Ah? Sí, o sea, si quiere nomás, si quiere nomás. No, mira, solo para respetar el orden nomás, porque debiera ser Marcela por ser una dama la que primero participa, pero creo que en el orden que le están dando a usted está súper bien. Yo creo que la certificación agroecológica ya existe, ¿ya? Si bien no aborda todos los aspectos agroecológicos que vimos hoy día y que ustedes ahora están con esta excelente actividad que organizó Marcela, ¿cierto? Están percibiendo, o sea, a un productor que está rescatando lo que sus ancestros hacían y lo está poniendo a disposición de su propia vida, ¿cierto? O sea, está viviendo gracias a lo que sus ancestros hacían. Hay un tema tremendamente potente ahí. Ahora, imagínense si don Arturo logra ingresar superando todas las dificultades que hay, pero logra ser certificado orgánico con el marco que tenemos actual. Nosotros podríamos interpretar tranquilamente que don Arturo es un productor certificado agroecológico con todo lo que él trae como ejemplo de vida. Y solo está certificada la parte orgánica. Uno podría decir, sí, claro, nadie va a certificar cuántos de sus ancestros él está colocando a disposición, porque hoy día la norma es algo frío, es algo, digamos, muy simple. No rescata eso, pero a través de la práctica que él hace, estamos rescatando todo el tema que Marcela también señalaba del trabajo que han hecho científico, ¿cierto? Con análisis y además el tema social. Entonces, podríamos decir hoy día que existe una certificación agroecológica. Yo me atrevería a decir que sí, probablemente sea muy perfectible y haya que modificarlo también. Pero hoy día la certificación orgánica se acerca bastante al rescate de todas aquellas cosas que involucran la agroecología, ¿ya? Eso es lo que creo para partir, para iniciar. Muchas gracias, Andrés. Marcelo, si quieres compartir tu opinión. Sí, me sumo un poco a lo que dice Andrés, porque efectivamente la certificación hoy en día, tal cual como dice Andrés, es perfectible, captura ciertas partes de los procesos, no captura la parte humana con la profundidad que quisiéramos. Yo creo que ahí está al debe, porque jamás podría capturar, por ejemplo, la experiencia de don Arturo desde su concepción más familiar y ancestral. Él, sin querer, rescata la ecología desde sus orígenes, o sea, lleva mucho tiempo trabajando en esto, por tanto, una certificación
que es como lo concreto, jamás podría capturar toda esa esencia que, como tal. Sin embargo, nos sirve mucho hoy en día como herramienta para poder optar a mejores opciones para comercializar y mejorar así márgenes y rentabilidad y competitividad del rubro. Por tanto, es una alternativa. Yo creo que por eso para nosotros no hace mucho sentido la opción que nos presenta el Servicio Agrícola y Ganadero hoy en día. Que sea participativa, que sean ellos mismos en el fondo partícipes y auditores de sus procesos. Si bien nos falta mucho, nosotros vamos a iniciar el proceso esta semana. Nosotros tenemos reuniones con los encargados regionales de acá del servicio de acá de la agricultura orgánica acá de la región. Nosotros no hemos tomado nuestro tiempo, porque ha sido una situación, han sido diálogos, conversaciones que hemos tenido que se han tenido que instalar en nuestras reuniones. Por tanto, son procesos que requieren su análisis y su reflexión. Por lo menos en un trabajo, cuando está uno instalado en una cooperativa, son decisiones que no se toman solo. En ese sentido, son decisiones que se comparten. Y no hace sentido, como les comentaba anteriormente, justa es la certificación que hoy en día el Servicio Agrícola nos brinda. Así que estamos con toda la intención de hacernos parte de ese proceso. Muchas gracias, Marcela. Y bueno, sí, es súper difícil capturar esa esencia, ¿no es cierto?, que viene de los ancestros de don Arturo hace mucho rato, y eso plasmarlo en una norma requiere trabajo, requiere tiempo y también, por supuesto, evolución por parte de nosotros para poder apertar a ese aspecto de la producción de alimentos. Exacto. Bueno, damos cierre entonces al seminario. Muchas gracias a todos por su participación, muchas gracias a Andrés, Marcela, don Arturo, por entregarnos su experiencia. Realmente se agradece dentro de este contexto que ustedes tengan esta disponibilidad de salir a terreno, hacernos una presentación. Así que de verdad, muchas gracias. No sé si hay alguien en el chat o de los invitados que quiera participar en este cierre o si le haya quedado alguna duda. Es el momento. No quedaron muchas dudas, parece. No, Gabriel, yo dejo abierta la posibilidad que a través de ustedes, si les parece y si ustedes ya tienen mi contacto, cualquier duda, consulta o información que requieran, no lo dejé en la presentación, pero ustedes ya lo tienen para que lo puedan compartir. Si alguien quiere hacer posterior al seminario alguna comunicación, obviamente disponibles a poder ayudarlos. Sí, muchas gracias, Andrés. Eso, reiteramos la disponibilidad de Andrés, que lo ha planteado. Si alguien quiere informarse más sobre las certificaciones orgánicas o realizar charlas sobre esto, Andrés dijo que tenía la mayor de las disposiciones para ayudar. En mi caso, chicos, la mismo. Les dejé en mi presentación está mi correo, si quieren tomar contacto conmigo. Si necesitan hacer prácticas, días de campo, venir a aprender, conocer la experiencia, aquí estamos disponibles. Muchas gracias. Estamos para ese equipo. Gracias. Gracias a ti, Que Marcela. haya resultado todo bien. Sí.